Hola, en este vídeo yo Josué Torres y mi amigo Pablo Santillán les vamos a hablar del despotismo ilustrado. Bueno, empecemos. El despotismo ilustrado es un concepto político que surge en la segunda mitad del siglo XVIII, en Europa, en los países de Austria, Francia, Rusia y Prusia, que se enmarca dentro de las monarquías absolutas y que pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales, las decisiones humanas son guiadas por la razón. Los monarcas de esta doctrina contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. Es la forma de gobierno implementada por algunos monarcas europeos por conciliar el absolutismo con la filosofía de la Ilustración. Ya bueno, yo le vengo a hablar de absolutismo. Absolutismo es la denominación de un régimen político, una parte de un período histórico, una ideología y una forma de gobierno de Estado. El Estado absoluto, propios del llamado antiguo régimen, y caracterizados por la pretensión teórica con distintos grados de realización en la práctica de que el poder político del gobernante no estuviera sujeto a ninguna limitación institucional, fuera de la ley divina. Estos monarcas promovieron algunas reformas modernizadoras de la agricultura, la industria, la infraestructura, el arte y las ciencias. El despotismo generó la división de los poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. Sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Este poder lo tenía el rey y hace ejecutar las leyes vigentes y nombra y dirige a los ministros. En el poder legislativo, las leyes promulgadas por las legislaturas se conocen como legislación. Las legislaturas observan y dirigen las acciones de gobierno y generalmente tienen autoridad exclusiva para modificar el presupuesto o los presupuestos involucrados en el proceso. El poder legislativo lo tiene el Parlamento y este redacta y aprueba las leyes, además elabora los presupuestos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley. Los tribunales tenían el poder judicial independientemente de los otros poderes, y sanciona el incumplimiento de las leyes. Cuando estos poderes se hayan unido en una sola persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o senado hagan leyes tiránicas para ejecutarles del mismo modo. La frase "todo para el pueblo, pero sin el pueblo", su uso se extiende desde finales del siglo XVIII como lema del despotismo ilustrado, caracterizado por el paternalismo, en oposición a la opinión extendida desde los enciclopedistas que veían necesario el protagonismo y la intervención del pueblo en los asuntos políticos, incluso asignándole el papel de sujeto de la soberanía. Ahora vamos a hablarles de personajes importantes del despotismo. Catalina II de Rusia, llamada Catalina la Gran de Pomerania, actualmente Polonia, fue emperatriz de Rusia durante 34 años. Catalina recogió el legado de Pedro el Grande, y lo engrandeció abriéndola en el Mar Negro. La vida de Catalina se divide en dos partes, aproximadamente de la misma duración. Pasó de ser una princesa alemana a una gran duquesa rusa. De 1762 hasta que falleciera en 1796, fue la emperatriz de Rusia. José Benedicto Augusto de Austria. Fue un archiduque austríaco del siglo XVIII y luego emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus contemporáneos lo admiraban por su gran cultura y habilidad para gobernar, e incluso muchos historiadores modernos lo consideran un genio. Carlos era el tercer hijo varón de Felipe V, que llegó a la vida adulta, y el primero que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, por lo que fueron sus hermanastros Luis I y Fernando VI quienes sucedieron a su padre en un primer momento. La muerte sin descendencia de estos llevaría a Carlos a ocupar el trono español.
Let's get it. I got broads in Atlanta, just to go in the family. Credit cards and the scammers, hitting the